Bendecidos. No parece jueves, parece domingo. Bendecidos en Victoria. Le damos la bienvenida al Centro Familiar Cristiano para Naciones. Hay alguien que vino por primera vez, sentite como en casa. Tenemos ahí el alias Naciones 460, por si quieren igual. Bien, hoy es reunión de hijos, puras caras conocidas, puras caras fieles. Y está bien, me parece perfecto, excelente que podamos hacer nuestra oración pública, ¿sí? No existe una comunión con Dios si no tenemos vida de cuerpo, ¿sí? Mucha gente quiere decir, sí, yo tengo comunión con Dios, pero con el cuerpo no estoy ni ahí. Imagínate que tu mano derecha diga, sí, yo tengo comunión con el cerebro, pero con el resto del cuerpo no estoy ni ahí. ¿Qué pasaría? Se podriría, se moriría. Y muchas veces nosotros, ¿sí?, como hijos de Dios, en ocasiones nos cuesta tener vida de cuerpo, pero es un mandamiento y es un don divino de Dios, que Dios funciona como cuerpo, Dios funciona como familia, ¿sí? Dios, Cristo, es la cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo. Bien, vamos a orar, vamos a tratar una palabra en Isaías 27, pero antes de entrar de lleno a la predica quiero orar. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Dios mío, que todo lo que hoy digamos, Señor, que todo lo que hoy fluya, Señor, desde esta casa, Señor, sea vida para las naciones, sea vida, Señor, Dios mío, para el cuerpo, Señor, Dios mío. Dios mío, hoy si tú me dieras de beber del agua, Señor, Dios mío, no tendría sed jamás y yo sería una fuente, Señor, que salta para vida eterna, Señor. Dios mío, somos una fuente que está saltando en este tiempo para vida eterna, papá, Dios mío. En este tiempo, Dios mío, queremos ser, Dios mío, corazones expectantes, Señor, almas expectantes y un espíritu expectante, Señor, Dios mío, para hacer y decir lo que el cielo está diciendo, Señor, Dios mío, para traer, Dios mío, una revelación fresca, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Hoy queremos alimentarnos, Señor, de la palabra, Señor, que sale de tu boca. Una palabra fresca, una palabra, Señor, que da vida a los huesos secos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, nos alineamos a tu espíritu, nos alineamos a tu voluntad, nos alineamos a tu amor, Dios mío, y a tu corazón, Dios mío, y a tu espíritu que todo el tiempo clama en nosotros, Abba Padre, Señor. Gracias, papá, nos queremos tomar un tiempo, Dios mío, para escucharte. Dios mío, traemos la mente, Señor, a este lugar, Señor, para escucharte hablar a ti, que eres el autor y el consumador de todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, papá. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros como cuerpo, y es como nos han enseñado, siempre tratamos de humanizarlo a Dios y traerlo a nuestro ambiente terrenal, a nuestro ambiente almático. Tratamos de emocionalizarlo a Dios, pero Dios no es alma, no es cuerpo, Dios es espíritu, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad y allí hay gozo, ¿sí? Muchas veces el cuerpo y el alma, cuando están pasando situaciones que son incómodas, que son inquietantes, que te aprietan, muchas veces el ser humano no entiende cómo el espíritu puede estar feliz. Lo que pasa es que Dios no es un Dios humano, ¿sí? Dios no es un Dios emocionalista. Imagínate que si Dios fuera un Dios emocional, ¿sí?, que un día nos ama y otro día no, ¿sí?, que un día oramos y al otro día no oramos y dice no, ¿sí? O sea, imagínate un Dios que diga: hoy no tengo ganas de darte el aire. Si fuera un Dios emocionalista, si fuera un Dios que sea pragmático o almático, ¿a dónde estaríamos nosotros? Pero gracias a Dios, Dios no es un Dios almático, no es un Dios carnívoro tampoco, es un Dios que es espíritu.
y el espíritu siempre está ferviente y el espíritu todo el tiempo está clamando Abba Padre. Por eso nosotros muchas veces creemos y lo queremos naturalizar a Dios, creemos que nosotros cometemos algún error y enseguida el espíritu diabólico, el espíritu del sistema nos hace sentir que Dios está enojado. ¿Cuántas veces sintieron que Dios estaba enojado? O dijeron, ay no, me levanté, Dios se enojó conmigo. Muchas veces por ahí cometemos errores, muchas veces un mes faltamos a lo que vos quieras o cometemos ciertos errores y el alma y el cuerpo nos hacen creer que Dios está enojado. Pero te digo una cosa, Dios no está enojado. Dios ya no se enoja más. Dios ya no se ira más. La última vez que Dios se enojó fue en la cruz del Calvario. Dios es un Dios que siempre, todo el tiempo, tiene que descargar su ira. Y la última vez que Dios descargó su ira fue en la cruz del Calvario, a través de Cristo. Por eso Dios no está enojado con vos. Porque Dios ya ve a Cristo dentro tuyo. Pero el diablo nos hizo creer por mucho tiempo que nosotros cometemos errores y ¿qué pasa? Y Dios se aleja. Pero Dios no es un Dios que está lejos, sino es un Dios que vive adentro tuyo, en plena comunión contigo. Ahora bien, que vos quieras entrar en comunión con Dios ya es otra cosa. Pero Dios todo el tiempo está dispuesto a tener una comunión contigo, a tener una intimidad, ¿sí? A ser uno. Así como en un matrimonio se es uno, dice la Biblia que dejan de ser dos, ¿sí? Que el hombre dejará a su padre y a su madre y la mujer dejará a su padre y a su madre y serán ¿qué cosa? Serán. Por eso nosotros cuando nos empezamos a tener comunión, empezamos a tener una intimidad con Cristo, Dios ya me deja de ver a mí, Esteban, persona, carne, alma, sino que Dios empieza a ver a quién. Por eso muchas veces cuando lleguemos al cielo, muchos van a decir, nosotros profetizábamos en tu nombre, echábamos demonios en tu nombre, y Dios ¿qué va a decir? No te conozco. ¿Pero por qué? Porque no tuvimos una comunión íntima, porque al final y al cabo, ¿quién es el que tiene que resplandecer en mí? Cristo. Por eso Dios en este tiempo le está declarando la guerra a todo lo malo en tu vida. Y va a ir detrás de eso hasta sacarlo de ti. Porque Él lo que quiere hacer es fluir a través de nosotros. Oído, eso fue lo que Él le dijo a la samaritana. ¿Cuántos se acuerdan de la samaritana? Le dijo, el que bebiere de esta agua nunca más tendrá sed, sino que esta agua que yo le daré será una fuente que salta ¿para qué? Para vida eterna. Una cosa, la gente no te está buscando a ti, sino que la gente está buscando lo que fluye dentro de ti. Pero de nosotros no va a poder fluir nada si nosotros primeramente no morimos. Muchas veces la palabra muerte, ¿sí? se ha vuelto una palabra que en la iglesia no se quiere tocar. ¿Por qué? Porque la muerte para nosotros, para el ser humano, ¿qué es? Es un adiós, es soledad, es tristeza. ¿Sí? Pero la palabra muerte para Cristo, ¿sí? No quiere decir soledad ni muerte. En realidad, ¿a quién venció en la cruz del Calvario? Cristo. ¿A quién? A la muerte. Y dice que cuando Él descendió al Hades, dice que le sacó al diablo las llaves del infierno y ¿de qué cosa? Y de la muerte. Cuando la Biblia habla de muerte, no está hablando de una muerte física, sino que está hablando de una muerte almática. ¿Cuál es la muerte almática? ¿Sí? La muerte a los sentimientos, la muerte a las emociones. Y por eso la gente, ¿sí? cree que Dios está de acuerdo, ¿sí? con sanar tu corazón. Y a Dios no le interesa sanar tu corazón. Muchas veces nosotros creemos y decimos, sí, Señor, yo voy a ir a la iglesia para que Dios me restaure. Y Dios no está interesado en restaurarte a vos.
Dios está interesado en que vos te mueras para que Cristo viva. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ¿quién? Muchas veces nosotros queremos acomodarlo a Dios a nuestro ser almático, ¿sí? A nuestras emociones, al no me siento bien, al no estoy cómodo, al estoy alegre y al estoy feliz. Y Dios no se mueve en ese ámbito, sino que Dios se mueve en su voluntad, que es eterna, que es perfecta, que es buena y que es agradable. Pero la voluntad de Dios que habita en el Espíritu, ¿sí? Por eso a Dios no le interesa una comodidad humana. Por eso a Dios tampoco le interesa. Obviamente que con esto no quiere decir que Dios quiere que vos estés sufriendo. No me malinterpreten, porque va a decir, no, Esteban quiere que todos nos sintamos mal. Yo no estoy diciendo eso, sino que nuestro estado, ¿sí?, en carne no dependa de la situación que yo estoy pasando a mi alrededor, sino que dependa de ¿qué? De la eternidad. Así como Cristo está, así estoy yo. O vemos a un Cristo que está enfermo, o vemos a un Cristo que está en la cruz del Calvario sufriendo, o vemos a un Cristo que está flaco, débil y que dice no puedo más. ¿Acaso tenemos un Cristo que está así ahora? Dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, lleno de fuego, lleno de poder, lleno de amor, lleno de dominio propio, reinando en gloria y potestad sobre los cielos. Y si Cristo está así, yo también tengo que estar así. Pero eso yo lo logro cuando yo me muero. Por eso dice la Biblia que todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Cargar nuestra cruz y seguirlo, porque esto es algo de todo el tiempo. Por eso, oído, vos te tenés que morir todos los días, porque Dios no está la gente que te rodea no está interesada en vos, sino que está interesado en lo que fluye a través tuyo. Por eso la gente, si la gente te va a mirar, si la gente va a llamar la atención, es cuánto de Cristo vos tenés adentro. Cuánto de las cualidades de Cristo tenés vos adentro. Y una de las cosas para que nosotros empezamos a entender esto, tenemos que saber que Dios ya no está enojado. Como decíamos hace un rato, la última vez que Dios se enojó fue en la cruz del Calvario, donde descargó toda la ira. ¿Sobre quién? Sobre el ser de Cristo. Una de las veces que Dios se enojó fue en Noé. Muchas veces en la escuelita bíblica, en la célula de niños lo vemos. Llovió sobre la tierra y vino y destruyó todo. Pero el último sacrificio perfecto y el último ira de Dios que se descargó como un rayo sobre la tierra, ¿usted sabe a través de quién fue? A través de Cristo. Por eso Cristo ya no está enojado. Por eso el Padre ya no está enojado. Por eso nosotros no tenemos que sacar de la cabeza que si yo cometo un error, ay no, Dios está enojado conmigo, Dios está lejos, Dios está distante. Porque Dios no funciona como un Dios distante, sino que Dios funciona como familia. O vos a la noche cuando te enojás con tu hijo lo dejás que duerman en la esquina, solo. El otro día el Yere nos vomitó toda la cama. A plena madrugada. Y después limpiamos, pusimos toalla y otra vez se volvió a vomitar. 4 de la mañana. Sonámbulo andamos limpiando con la Teti. Pero esa no fue razón para que nosotros lo saquemos a Yere afuera y nos enojemos con él. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo, porque es el resultado del fluir de la comunión y de la intimidad y de la unión. Si nosotros como seres humanos amamos a alguien así, ¿cuánto más Dios? Que Dios es perfecto, Dios no tiene errores. Por eso Dios no está enojado. Mira lo que dice Isaías 27, del 2 al 4. El otro día en las células compartíamos la profecía de Isaías en Isaías 61, ¿sí? Isaías fue el profeta por excelencia que profetizó sobre ¿quién? Sobre la venida de Cristo a la tierra. Y el libro de Isaías está llena de las cualidades de cómo el Padre ama al Hijo. Dice Isaías 27:2, dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Cuando la Biblia habla de viña,
¿sí? Está hablando de sangre, está hablando de redención, ¿sí? Está hablando de justificación, está hablando del clamor, del apaciguo de la ira de Dios, de la ira del Padre y de la ira del juicio. Y es más, la sangre de Cristo está cantando todo el tiempo. ¿Cuántos sabían eso? Por eso el Espíritu en sí es una canción, es un cántico, ¿sí? Por eso cuando Jesús, ¿sí?, se cruzó con la samaritana, después que le dijo, ¿sí?, si vos me dieras de beber, ¿sí?, si vos supieras el agua que yo tengo para ti, no tuvieras sed jamás. Y después dice que le dijo, y más la hora viene, ¿sí?, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que el Padre está buscando. Oído acá, el Padre no busca adoración. El Padre, ¿quién busca? Hijos adoradores. Entonces, yo no puedo entrar en un tiempo de oración. Esto no tiene nada que ver con tener una voz linda. Sino vos sabías que cuando vos te levantás, todo lo que vos haces es adoración. Cuando vos estás a tus hijos, alimentando, dándole un plato de comida a tus hijos, estás adorando. Cuando vos estás siendo fiel en lo que Dios te dio, vos estás adorando. Cuando vos estás respetando una ley en el trabajo, aunque vos no creas, ¿qué crees que estás haciendo? Todo es adoración. Cuando vos protegés a tu esposa y la amás y la abrazás y le decís, mi amor, está todo bien, tenés un esposo que te ama, ¿qué crees que estás haciendo? Estás adorando. Cuando la esposa acerca al marido y le da un beso y lo abraza y le dice, mi amor, te amo, Dios está en todos lados. Por eso nosotros creemos que Dios es un Dios lejano, pero Dios también es un Dios de cosas simples. Cuando vos te acercás a tu paternidad del alma y le pedís un consejo y lo obedeces, ¿qué crees que estás haciendo? Te estás comportando como hijo. Eso es adoración. Cuando vos pones en primer lugar a Dios con tu diezmo, ¿qué crees que estás haciendo? Todo es adoración, todo es justificación, todo es sangre. Por eso lo que vos haces está hablando que si adoras o no. Porque uno cree que solamente viene a adorar, sí, cuando con los chicos de la alabanza cantan y nos llevan un tiempo de oración. Y es hermoso hacerlo. Pero en la semana adoramos. Pero en casa adoramos. Pero en el trabajo adoramos. Pero con la comunión entre matrimonio adoramos. Con la relación que tenés con tu hijo, ¿estás adorando? Por eso Dios vive cantando un cántico de justificación y un cántico de vino y de viña roja, que es sangre, que es justificación. Y dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Y el versículo 3, ¿cómo sigue? Dice, yo Jehová, está hablando el Padre, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de día y de noche para que nadie... ¡Wow! Cuando la Biblia habla de día y de noche no está hablando de tiempo físico, sino que está hablando de momentos en el espíritu. Por eso el Salmo dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No está hablando del sol, resplandor, sino que está hablando de movimientos espirituales. Por eso dice la Biblia que Él es el sol de justicia, ¿sí? Pero el diablo, como es un copión, inventó a Ra. Ra es el dios pagano que adoraban los antiguos, que es el sol. Por eso la bandera argentina tiene un sol al medio, pero en simbolismo del dios Ra de los antepasados. No nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Si no, vengan al instituto si se quieren meter más a la profundidad.
Pero la Biblia, cuando habla de día y cuando habla de noche, me está hablando de momentos en el Espíritu. Porque muchas veces vamos a pasar por el día y por la noche, pero la promesa del Padre dice que en todo momento, ¿qué nos va a hacer? Nos va a regar. ¿Y con qué se riega? Con agua. ¿Y la agua qué es? Es vida. Dice, y la guardaré de día y noche, ¿para qué? Para que nadie... Por eso la Biblia dice que el esposo, ¿sí?, tiene que cuidar a la esposa así como Cristo cuida a quién. Por eso cuando vos estás cuidando a tu esposa y la estás cubriendo para que nadie la dañe, estás teniendo una cualidad de Cristo y estás adorando. Por eso está mal. Mucha gente vos le preguntás y le decís, ¿a quién amás más? ¿A tu hijo o a Dios? Es difícil responderlo. Porque yo descubrí que el amor a un hijo es algo que es muy grande, y el hijo te puede hacer cualquier cosa, pero vos te podés enojar por un momento, pero ves su carita y ves que salió dentro tuyo y que es tu genética, y lo terminás amando y abrazando. Y muchas veces hemos dicho en la iglesia, vos tenés que amar más a Dios que a tu familia, que a esto, y eso está mal. Porque vos amando a tus hijos, porque vos amando a tu esposa, porque vos obedeciendo a tu cobertura del alma, ¿a quién al mismo tiempo estás amando? Porque es su mandamiento de Dios convivir ¿en qué? En familia. Por eso no existe iglesia si vos no tenés a la iglesia en la familia primero. Por eso no existe una obediencia a Dios y una comunicación con el Dios Espíritu si yo primero no tengo una cobertura en el alma. Si yo no respeto a la cobertura del alma. Imagínate que no puedo respetar un semáforo rojo y un semáforo verde, ¿cuánto más voy a respetar una ley divina? Yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces hemos pasado semáforo en rojo y yo me hago cargo. Pero eso está hablando de adoración igual. Y Dios funciona así, Dios es un Dios que es simple. A Dios no hay que darle muchas vueltas, ¿eh? ¿Cómo dice el versículo 4? No hay. Por eso, si vos sentís que Dios está enojado con vos, está siendo influenciado por un ente diabólico. No lo estoy diciendo yo, lo dice quién. Porque siempre que alguien te venga a hablar, te tiene que dar fundamento bíblico. Por eso es importante que vos vengas al instituto bíblico. ¿Por qué? Porque esto está sacando venda, que yo creo que yo me equivoco, yo creo que yo que cometo un error, cometo un pecado y dice, ay no, Dios está enojado conmigo. Pero la misma Biblia, cuando el Padre ve a Cristo en mí, ya no tiene enojo. Porque Dios ya descargó su ira. Dios no está enojado con vos. No hay enojo en Dios. Muchas veces el ser humano es un Dios que es muy de juzgar, que es muy de decir sí, somos mucho de mandar gente al cielo y gente al infierno. No es así. Pero ¿quién sabe quién pasa por el pensamiento de una persona un segundo antes de morir? Nadie lo sabe. No vamos a saber cuando lleguemos al cielo si Hitler está al lado de papá. Si Hitler en el último milisegundo de su vida se arrepintió, ¿vos crees que Dios lo perdonó? Porque dice que la sangre de Cristo es perfecta y cubre multitud de pecados. Tengamos cuidado de mandar gente al cielo y gente al infierno, porque no sabemos qué pasa en ese momento. No sabemos cómo es el amor del Padre. ¿Vos mandarías a tu hijo a sufrir por la eternidad? ¿Por qué lo hacemos con la persona? ¿Por qué lo hacemos con la familia? ¿Por qué lo hacemos con el hermano al lado? Porque Dios nos ama así como un padre ama al hijo. Por eso le fue difícil a Cristo ir a la cruz. Por eso Cristo en el Getsemaní, ¿qué dijo?
papá, si querés, pasa esta copa de mí. ¿Por qué? Porque sabía Cristo que iba a venir una ruptura entre la comunión de padre e hijo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hizo con Cristo? Lo abandonó en la cruz. Él, cuando estaba clavado en la cruz, que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ese acto de desamparar, dice que se cubrió el cielo y se oscureció la tierra. Dice que hubieron terremotos. ¿Pero por qué? Porque por un momento, ¿sí?, el Padre tuvo que descargar toda la ira ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Imagínate cuánto te ama Cristo, que hizo eso con su Hijo. Y nosotros hoy estamos en la estupidez creyendo que el Padre está enojado conmigo porque cometí un error. Por eso es un cántico de sangre. Por eso es tiempo de respetar la sangre de Cristo. Porque Dios no nos mandó a juzgar a mi hermano, sino que Dios nos manda a ser jueces de entes espirituales. Eso lo aprendimos en el instituto igual. Por eso es bueno que vos estés arraigado en una casa con paternidad. Porque si vos te acercás y pedís perdón, ¿sí?, nunca te van a decir: no, pecador, andate para afuera de la puerta. No sirva, no hay otra oportunidad. Aquí hay infinitas oportunidades para aquellos hijos que se arrepienten y saben que Cristo lo es todo y que tienen que vivir en un tiempo en cobertura y en paternidad. Porque al fin y al cabo es el Padre el que te forma, es el Padre que te direcciona, es el Padre que te dice que te da familia, es el Padre que te da cobertura, es el Padre que te dice: hijo, es por acá, es el Padre que te dice: hijo, es por allá. Muchas veces nosotros hemos tenido el error, ¿sí?, de ir a pedir un consejo cuando ya nos mandamos el error. Muchas veces los noviazgos y los casamientos han terminado de mala manera porque no se ha consultado a la cobertura. ¿Es por acá? No, ya vamos con el problema cuando ya nos metimos. Pero si nosotros funcionáramos como el Padre y el Hijo funcionaran, no tendríamos errores casi. Por eso nuestra casa es una familia. Por eso Dios vive con familia. Dice que cuando vino el ángel de la muerte, y el ángel de la muerte no era el diablo, cuando vino a matar a los primogénitos, dice que era el ángel de Jehová, era el mismo Cristo que estaba matando. Pero dice que el ángel de la muerte pasaba de largo. ¿Por qué? Porque en los linteles de la puerta, ¿qué había? Sangre. Y muchas veces nosotros la sangre de Jehová la usamos, ¿saben qué? Como un amuleto. Y la sangre no es un amuleto. La sangre es genética. Y donde está la genética, la muerte no puede ingresar. Por eso cuando un hijo de Dios se va al otro lado, es por voluntad pura y exclusiva del Padre. Los que están en el sistema sí se mueren. Pero los que estamos dentro de la casa de la familia, cuando alguien se va para el otro, para el barrio de los Callados, diría mi mamá, es porque es la voluntad exclusiva del Padre, porque un hijo de Dios no se muere nunca. Muchas veces nosotros la sangre de Cristo la usamos como un amuleto. Señor, cubre con tu sangre las ruedas de este auto para que no me pase nada. Cubre con tu sangre, Señor, a la noche para que nadie me robe. ¿Qué es eso? Lo usamos como una alarma, como un amuleto, y la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo habla de genética. Habla de fe, que la fe es una genética. Por eso el ángel de la muerte no podía entrar y tocar donde estaba, ¿qué cosa? La genética. Y la genética de Cristo es un canto de sangre. Por eso nosotros cuando nos equivocamos, inmediatamente ¿a dónde tenemos que recurrir? A nuestra genética, a nuestra sangre, que es fe. ¿Sí? Después la fe, dice Hebreo, ¿sí?, no dice certeza, dice sustancia. Muchas veces nosotros la fe la usamos para cosas materiales, y está bien, es buenísimo, pero estamos degradando la fe si nosotros usamos la fe para una sanidad, o para una casa, o para un auto, o para un juicio. La fe no es para eso. La fe es participar de la genética eterna de Cristo. Si no, tu casa y tu auto te lo pudiera llevar cuando te mueras.
Pero lo único que vos te vas a llevar el día que te mueras es tu genética y es la sangre. Porque Dios no funciona como funciona el mundo. Por eso Dios se maneja con familia, por eso Dios se maneja con autoridad, con padre. Porque tu genética humana, ¿quién te la da? Tu papá biológico, ¿no? ¿Sí? Vos podés ser el presidente de la nación o podés ser el peor violador, pero mi apellido Aguilar no me lo va a sacar nadie porque esa es una genética que viene de dónde, de arriba, del padre. Imagínate si la genética biológica funciona así, cuánto más la genética eterna, que es sangre, que es Cristo, que es Padre, que es Abba. Por eso que el Espíritu Santo que está dentro mío todo el tiempo, que está clamando, Abba, Abba, Abba Padre, Abba. Por eso la sangre genética. Por eso en la sangre de Cristo ya no hay enojo. En la sangre de Cristo hay justificación, hay poder y hay participación en una mesa. Por eso la Biblia no nos manda a pelear. Esto siempre lo digo. En la Biblia, ¿ustedes alguna vez vieron que Jesús se puso a pelear con los demonios? ¿Se puso a pelear con la gente? Pedro se quiso poner a pelear y a cortar una oreja. ¿Y Jesús qué hizo? Fue y sanó. Porque Jesús no vino a pelear con demonios. No vino a pelear con gente. Dice la Biblia que la única batalla que nosotros tenemos que pelear, ¿cuál es? Es la batalla de qué cosa? De la fe. ¿Y la fe qué es? Es sustancia, es genética, es paternidad. Por eso el padre pudo aceptar al hijo pródigo. Por eso el hijo pródigo tomó conciencia de su genética biológica y que de su ADN estaba por encima de su error, y que dijo: yo iré a la casa de mi padre. Y no importa si mi padre no me recibe como un hijo, le diré que sea un siervo. Pero el padre, ¿qué hizo? Lo abrazó. Le quitó sus vestiduras, le puso ropa nueva, cobertura. ¿Sí? Le puso sandalias, rapidez, y le puso ¿qué cosa? Un anillo en el dedo. ¿Y saben qué significa anillo? Autoridad. Le devolvió la autoridad. ¿Pero por qué le devolvió la autoridad? Porque el hijo tuvo conciencia de decir: hay un ADN que es más alto que el error humano. La sangre de Cristo es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es tiempo de juzgar, sino es tiempo de meternos en cobertura, en paternidad, y meternos adentro de la casa. Y esto es un proceso de todos los días. Nosotros somos lo que comemos, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Comer significa sujetarse a un sistema. Y usted tiene una vida sujeta a lo que come. ¿Usted sabía? Tanto en el mundo natural y en el mundo espiritual. Cuando vos comés en términos espirituales, lo que estamos diciendo es: yo a esto obedezco. Porque nosotros somos lo que comemos, natural y espiritualmente. Cuando yo estoy comiendo algo, estoy diciendo: yo a esto voy a obedecer. Cuando el hombre entiende que el ABC de la fe es obediencia y no es otra cosa, el sistema de Dios es oír a Dios, obedecer a Dios, y que Dios cumpla su propósito en mí. Por eso, cuando vos comés algo, estás diciendo: yo me sujeto y obedezco a lo que estoy comiendo. Y estoy sujetando mi cuerpo a lo que como. Por eso Jesús sabía muy bien este principio. ¿Y qué hizo cuando fue los 40 días? Hizo que el diablo lo tentó ¿con quién? Convertí las piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le respondió? No solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale. Por eso el papel, por eso la aplicación, eso no te da la vida. Porque la Biblia no es un amuleto, ¿eh? Lo que te da la vida es la revelación. Cuando esa Biblia, cuando ese versículo se hace vida dentro tuyo y vos empezás a comer lo que es vida. Nosotros literalmente obedecemos a lo que comemos. ¿Qué estás comiendo? Por eso cuando tomamos la Santa Cena simbólicamente, nuestro apóstol siempre lee el versículo y dice: comed de mi pan y bebed de qué cosa, de mi sangre. La sangre genética, porque nosotros somos lo que comemos. Por eso el diablo no tiene acceso a sangre, porque él no tiene acceso a ser hijo. Pero todos nosotros en la sangre de Cristo somos justificados y podemos tener una vida en comunión con Cristo. Nosotros somos lo que comemos. ¿Qué estás comiendo en este tiempo? ¿Qué te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo en tu vida espiritual? ¿Qué estás comiendo? Es tiempo de hacer una dieta en el mundo espiritual, estoy hablando. Y para mí en el mundo natural también. Pues nosotros somos lo que comemos. Somos sangre. Por eso la sangre no es un amuleto. La sangre habla de vida, habla de gozo y habla de paz en el espíritu y habla de aceptación. Por eso antiguamente los matrimonios, ¿cómo se sellaban? Ponían una sábana blanca y cuando la mujer sangraba, ahí significaba que ¿qué? Que había comunión y que dejaban de ser dos y se transformaban en ¿qué? Los grandes me entienden. Pero el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Por eso no existe vida en Cristo si no tenemos conciencia de la sangre, de la genética, de lo que yo tengo adentro. Por eso no existe vida con Dios si yo no tengo vida en familia. ¿Por qué? Porque la familia te da una genética. La familia te da un lineamiento. Yo me acuerdo que lo primero que yo vi cuando entré a la iglesia el 17 de enero del 2017, no me olvido nunca, cuando me senté ahí atrás con mi mamá y con Carlita, vi un cartel que decía sobrenatural ahí. Y eso me marcó la vida. Porque venía de un tiempo de escasez extremo en todos los ámbitos de mi vida. Y acepté paternidad y acepté casa y me puse bajo la voluntad de una paternidad y mi vida se transformó en qué cosa, en lo sobrenatural. Lo único que tuve que hacer es adentrarme en la familia y ponerme en obediencia. Por eso lo que vos comés es lo que estás obedeciendo en este tiempo. Tenemos un padre que es fe, activa o no. Todo el tiempo no habla de fe, todo el tiempo no habla de genética. Por eso esto no tiene que ver con cosas naturales, sino que la misma fe empieza a ordenar todas las cosas en el mundo espiritual. Y cuando está ordenado adentro, ahí es un reflejo de lo físico. Muchas veces nosotros vemos a la gente próspera y decimos, mirá, ¿quién lo bendecirá? ¿Andará en la droga? Que ya tiene tantas cosas. Simplemente gente que supo tratar su sangre y que reconoció paternidad y que ahora puede funcionar y que no se atreve ni un milímetro a ir en contra de la paternidad y se cose la boca antes de criticar a la paternidad, porque Dios funciona así. ¿O acaso vos viste alguna vez a Cristo criticando al Padre? Che, papá, es re pesado el sacrificio, ¿sabes qué? Estoy en contra de tu voluntad. Y cuando Cristo lo hizo, cuando Cristo quiso hacer eso, ¿sabe qué hizo? No se haga mi voluntad, sino ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo obediencia? ¿Qué está pasando dentro nuestro en el cuerpo? ¿Vivís en enojo? ¿Vivís enojado? ¿Vivís con la cara seria, llena de enojo? Mirá que si te enojas mucho no estás participando de la genética de Dios. Que la genética de Dios es un cántico de sangre, que es un cántico que te cubre, dice, de día y de noche, y que nada la daña.
Por eso Dios te cuida, así como una madre cuida a un bebé. Tengamos conciencia de lo que estamos viviendo y de lo que estamos tomando en este tiempo. Muchas veces nos hemos equivocado tanto en la vida porque no hemos tenido conciencia de ¿qué? De sangre. La sangre te lleva a la muerte carnívora. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Por eso a Pablo no le importaba. Dice que Pablo y Silas estaban en lo profundo de la cárcel, ¿sí? Estaban atados, ¿sí? En un cepo, ¿sí? ¿Y qué hacía Pablo con Silas? ¿Y por qué hacían eso? Porque su condición física no alteraba su condición en el espíritu. Por eso la adoración nunca tiene que venir de un estado de ánimo. A Dios se lo adora, estés bien o estés mal. Por eso el diezmo nunca tiene que depender de que si me alcanza o no me alcanza. Es un estado del espíritu y es una obediencia. Y está hablando de tu obediencia en Cristo. Y está hablando de lo primordial que es Dios para vos. El que te ama te da. Dice la Biblia que cuál es el peor de todos los males. Y el que vive en sangre, el dinero no maneja, yo manejo el dinero. No es porque Dios necesite, sino porque Dios está viendo tu condición natural o espiritual. Con todo eso estamos hablando de Dios y estamos hablando si estamos dentro de una paternidad, si somos hijos o no. Por eso no te hace hijo venir un domingo a la iglesia, ¿eh? Eso es lo primordial, obviamente. Sino que te hace hijo la obediencia. Y el comer a Dios es obediencia. Por eso dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca, de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios, de la revelación que hay en este tiempo para nosotros. Ya pasó la hora. Hay una última historia. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Sí, en la célula de niños la hemos visto 1000 veces. Jonás, profeta de los buenos si los había, profeta hebreo, ¿sí? Profeta judío, profeta que era excelente en todos sus caminos, que tenía una comunicación y un fluir con Dios terrible. Y dice que un día viene la voz de Dios a Jonás, dice, y lo manda a profetizar ¿a dónde? A Nínive. ¿Y saben qué? Nínive era una ciudad que estaba llena de pecado, que estaba podrida en lascivia, en fornicación, en adulterio, en los pecados que vos te imaginé, estaba Nínive. Y Dios le dio una palabra a Jonás y le dice, tenés que ir a Nínive a predicar. Y Jonás, el gran profeta judío, hebreo, obediente a la voz de Dios, se revela a la voz de Dios. Y dice que toma un barquito ¿a dónde? A Tarsis. Dios lo había mandado al norte y él se va ¿a dónde? Al sur. Yo no me voy a meter ahí. No me meto. Yo en medio del pecado no me meto. Y se fue. Y dice que la gente del barco empezó a embravecerse el mar. Y dice que ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que había un desobediente. Mirá el profeta. Rebelde, orgulloso y condenado, porque encima no quería ir a Nínive donde Dios lo había mandado porque estaba lleno de pecado. Le dijo Dios, ¿qué me hace mandándome ahí? Está lleno de pecado, yo no voy a ir. Y dice que la gente agarró a Jonás y ¿a dónde lo tiró? Al mar. Y dice que en el mar se lo comió un pez. No dice una ballena la Biblia. No, si ustedes se ponen a leer Jonás tiene 4 capítulos. Y yo le estoy resumiendo la historia. Y dice que el mismo pez, ¿dónde lo llevó? A Nínive. Oído acá. Dice que cuando él llegó a la costa, dice que hizo una cosa así Jonás en la panza del pez. Dice que oró a Dios y le pidió perdón. Y aceptó la voluntad de Cristo. Porque la voluntad de Cristo, aunque a nosotros nos parezca difícil, la voluntad de Cristo siempre que es buena, es agradable. ¿Y cómo es? Dice que pidió la voluntad de Dios y Dios guió al pez
¿Y a dónde lo llevó el pez? A Nínive. Y dice que Jonás solamente dijo 8 palabras. Y dice que el rey lo escuchó, el rey de Nínive y toda la gente. ¿Y saben qué hizo el rey de Nínive? Se arrepintieron. Dice que se pusieron a ayunar, hasta los animales mandaron a ayunar, porque tocó la palabra de un hijo obediente. Y ahora bien, ¿saben por qué la gente de Nínive creyó en Jonás? Porque en Nínive salió un pez, y en Nínive adoraban al dios Dagón. ¿Y saben qué es el dios Dagón? El pez, es un pez. Entonces ellos creyeron en Jonás, porque Jonás, ¿de dónde salió? Jonás salió del sistema y trajo una palabra. Por eso muchas veces nosotros creemos que Dios solamente usa apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, y no es así. Dios usa a quien quiere. Y dice que Nínive creyó porque salió de eso, salió del Dios que ellos adoraban. Por eso Dios en este momento está levantando hijos que se arrepienten y que son obedientes para llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Y cuando yo digo fin del mundo, no te estoy hablando que te van a mandar a Japón, sino que te estoy hablando de naciones, porque al lado tuyo hay una nación sentada. Muchas veces nosotros decimos naciones y nos imaginamos Europa, nos imaginamos África, nos imaginamos muchas cosas, pero en realidad la palabra nación es genética, y vos al lado tuyo tenés sentada una nación. Por eso cuando vos estás obedeciendo, tus hijos y tus nietos y hasta tu 10ª generación está obedeciendo. Por eso cuando vos estás diezmando, estás llevando a toda tu nación ¿a dónde? A la bendición. Cuando vos vas y pecás, llevas a todas tus generaciones ¿a dónde? Porque el ser humano es muy egocéntrico, El ser humano cree que no, yo tengo ganas de tirarme un tirito y me lo tiro, no pasa nada. ¿Estás llevando a todos tus hijos a maldición o estás llevando a todos tus hijos a bendición? Por eso cuando vos te ponés bajo la cobertura de Dios, estás llevando a toda una familia bajo la cobertura de Dios. Por eso la nación de Jonás, ¿quién era? Nínive. Y dice que por causa de la palabra de Jonás, dice que se arrepintieron. Y dice que mandaron hasta el perro a ayunar. ¿Ustedes sabían? Se vistieron de silicio, dice, y que todos ayunaron. Y mirá Jonás, y Jonás seguía siendo rebelde, porque dice que Jonás tiró una palabra profética y dijo que Nínive iba a ser destruida y que se iba a quemar y prender fuego. Y mirá qué hace Jonás. En el capítulo 4 dice que se aparta de Nínive y se mete a una montaña alta y se sienta. ¿Y saben qué estaba haciendo el tipo sentado? Esperando que Dios venga y destruya Nínive. Mirá el profeta. Dijo, acá me voy a sentar, y voy a esperar que prendan fuego a Nínive, que se destruya. ¿Y saben qué hizo el padre? A causa del ayuno del rey de Nínive y de toda la gente y hasta de los animales, los perdonó. Porque en tu boca, cuando vos te ponés bajo la obediencia de la cobertura de un padre, hay una redención de una nación. Y Jonás no lo entendía. Pero ahí, cuando Dios no destruyó, ahí Jonás entendió que el propósito que Dios le había mandado a hacer era el arrepentimiento y la conversión de toda una nación. Por eso cuando vos te metés bajo el propósito de la sangre, tenés el poder de convertir una nación entera. Moisés dice que cuando tocó el agua del río Nilo, ¿en qué se convirtió el agua? En sangre. ¿Y saben ustedes qué? Los egipcios, ¿a quiénes adoraban? Al río Nilo. El río Nilo era un dios de Egipto, pero transformó el agua en genética espiritual. Y los egipcios, en vez de entender lo que hicieron, se asustaron. Y Moisés está diciendo, estoy trayendo la genética del cielo a esta tierra. Y la sangre es eso. La sangre es maldición y es bendición. Es maldición para los planes del diablo y es bendición para los hijos. Por eso la sangre no es un amuleto, la sangre es genética. A mí me encanta ver documentales en Netflix de cuando la gente desaparece. Y saben que ustedes, con la tecnología que hay hoy en día, el otro día una persona en el 82 mató a 5 mujeres.
Y en el 2023 con la tecnología dice que en un pullover quedó una gotita de sangre y un detective lo descubrió, pero en el año 82 no había la tecnología que hay hoy. Y rastrearon ese pullover y dice que la sangre quedó y duró 30 años en ese pullover. Fueron a estudiar y lo llevaron al Banco Genética de Estados Unidos y descubrieron que quién había matado a las 5 mujeres. Porque la sangre, ¿qué es? La sangre genética. La sangre te dice de dónde venís y a dónde vas. La sangre es un nombre, es un espíritu. Por eso sí o sí tenemos que estar cubiertos por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que te va a decir dónde vas. Pero la sangre que te da una cobertura, te la da una paternidad. ¿Quién te la hace entender? Y lo primero para que nosotros entendamos eso es saber que Dios no está enojado, sino que Dios te cuida de día y de noche. Y que lo que comes es lo que vos estás obedeciendo y es al sistema que te está sujetando. ¿Estás comiendo revelación o estás comiendo noticias políticas? ¿O estás comiendo las elecciones del fin de semana? No me importa quién gane, porque de eso no depende nuestra vida. Nuestra vida y nuestra genética depende de Cristo, que hizo los cielos y la tierra y que está en todo tiempo reinando con poder, en poderío, en majestad y en honra. Y no importe que abunde el pecado, porque donde abunda el pecado, que sobreabunda gracia, y gracia es sangre. Por eso este es un buen tiempo para que nosotros cerremos los ojos y nos metamos los ríos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está clamando justicia. La sangre de Cristo te hace saber que es genética. Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra el corazón, el alma, los huesos y hasta dónde llega, hasta los tuétanos. ¿Y saben ustedes qué son los tuétanos? ADN, genética. Por eso la palabra de Dios te toca la genética esta noche y te está diciendo: vos no sos un perdedor, sos un más que vencedor. Vos no sos una perdedora, vos sos una princesa, vos sos una reina. Por eso Dios nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo a donde, en los cielos. Y si Dios está reinando en los cielos, ¿a dónde reina también? En la tierra. Por eso la sangre te acomoda la genética, te acomoda las ideas y te acomoda el autoestima. Y hace morir tu carnalidad basura que nosotros traemos de nuestros antepasados, porque nuestros antepasados lo único que nos dieron es una genética de desobediencia y de maldición, pero Dios está cruzando con una palabra y nos está dando un carácter de reyes, un carácter de sacerdote, nos está dando un carácter de hijo, nos está dando el carácter definitivamente de Cristo, que hizo los cielos y la tierra y que se mantuvo fiel hasta la muerte. Gente fiel, hijos fieles a su cobertura, fieles a su esposo, fieles a su esposa, fieles a sus hijos, fieles a la palabra que Dios te dio un día. Por eso dice la Biblia que caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, más a mí no me va a llegar. ¿Sabes por qué no te llega? Porque tenés sangre y tenés una genética que grita dentro tuyo: Abba, Padre. Eso Dios no está enojado con vos. Sacaste ese pensamiento de la cabeza. Dios no está enojado con vos. Dios te está amando profundamente con toda la fuerza de su ser, y el Espíritu Santo está gritando todo el tiempo adentro: Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Por eso, a través del Espíritu Santo, nosotros haremos mayores proezas de las que Cristo hizo en la tierra, porque el Espíritu Santo todo el tiempo clama Abba y clama obediencia. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias este día porque hemos comprendido, Señor, un concepto importantísimo. Señor, que sangre, tu sangre me redime, tu sangre es fiel, tu sangre es verdadera, tu sangre habla de pacto, Señor, tu sangre habla de vida, tu sangre, Cristo, tu sangre, papá, tu sangre está clamando: Abba, Padre, dentro de mí. Tu sangre, Señor, me hace dar cuenta de tantas cosas, Señor.
Señor, se están trayendo errores a la mente, Señor, que en este tiempo están siendo justificados por la sangre de Cristo. Tu sangre, Señor, habla que no hay enojo en ti, Señor, sino que tú me cuidas de día y de noche y que nada ni nadie me daña. Tu sangre, tu sangre, tu sangre. Tu sangre me hace comer del pan que es tu cuerpo y beber de tu sangre que es el vino, Señor. Señor, nos metemos a los ríos de la sangre, a los ríos de la sangre, Señor, a los ríos de la fe, a los ríos de la genética, a los ríos de la sustancia, Señor, porque hay un espíritu más alto dentro mío que clama, Abba, clama, Abba, clama, Abba. Señor, tu sangre está clamando, Abba, Abba. Tu sangre no es un amuleto, Señor, Dios mío, no es algo que yo voy, Señor, solamente cuando estoy mal, sino que tu sangre es la genética de Cristo mío diciendo, Abba, Padre, Abba, te necesito. Me meto en obediencia, Señor, me meto, Señor, Dios mío, dentro de tu río, papá. Me amas con amor eterno. Me amas con amor eterno, por eso tú entregaste toda tu sangre en la cruz del Calvario en señal que estabas entregando toda la genética para tus hijos, toda. No hay pecado que me separe de tu sangre. No hay error humano que me separe de tu sangre, Señor. No hay error humano que me juzgue más que tu sangre. A causa de tu sangre soy justificado. A causa de tu sangre tengo acceso al cielo. A causa de tu sangre tengo acceso a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Hoy estoy llevando a mis naciones a la sangre de Cristo. Hoy estoy llevando a mis hijos a la sangre. Hoy estoy llevando mi matrimonio a la sangre. Hoy estoy llevando mi economía a la sangre, Señor. Hoy estoy llevando mis finanzas a la sangre que redime de cualquier error, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy estoy llevando, Señor, Dios mío, mi casa a la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Señor, el Cordero ya fue crucificado y está justificando a mis hijos, está justificando mi casa, está justificando mi matrimonio, está justificando mi trabajo, está justificando todo lo que yo soy. Señor, tu sangre, Señor, hoy derramamos sangre de Cristo sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y hasta la 10ª generación, Señor. Hacemos partícipe de tu sangre, Señor. Dios mío, a todo aquel, Dios mío, que se relacione conmigo, lo meto dentro de la genética de una casa y que es Abba y que es sangre, Señor. Solo quiero verte sonreír. Tú no estás enojado. Tú ya no estás enojado. Tú no estás enojado, Cristo. Antes de cometer un error, piensa en la sangre de Cristo. Yo torrono moshikono. Gracias, Señor. ¿Cuántos creen que es el mejor tiempo que el ser humano puede vivir? Es el tiempo de la sangre. Tú me cubres de día, me cubres de noche para que nada ni nadie me dañe. Me haces uno con Cristo en comunión. Y te amamos, Jesús, te amamos, te amamos. Señor, Dios mío, tu sangre habla más fuerte que cualquier error humano, Señor. Que cualquier error humano, si tu sangre ya me perdonó, yo vivo en este tiempo en el perdón constante, y empiezo a vivir conforme a la genética de sangre, todo el tiempo sangre que me hace más que vencedor, sangre que me lleva a lo sobrenatural, sangre, Señor, que me posiciona como un hijo apostólico de estas casas, Señor, en el nombre de Jesús, sangre que me mete en un tiempo cuántico profético, en el nombre de Jesús. Es tu sangre que me alinea a la voluntad del Padre, que me alinea a la voluntad de esta casa, que me alinea, Señor, a la voluntad de los padres, Señor, Dios mío del alma, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.
Dios mío, hoy estamos siendo alineados por la voluntad de la sangre. Tú ya no estás enojado. Es tu espíritu que clama Abba, Abba todo el tiempo, que me restaura. Yo te sé. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, papá. Tú eres bueno, tú eres perfecto. No hay enojo en ti. No hay enojo en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por darme el privilegio de comunicar verdades eternas, Señor. Señor Dios mío, los hijos de esta casa no retroceden, sino que avanzan y avanzan y no se rinden y no se rinden. Porque aquí nadie se rinde, porque si Jesús nunca se rindió, nosotros tampoco, en el nombre de Jesús. Aquí nadie se rinde, porque la sangre habla de no rendirse, la sangre habla de ser más que vencedor, la sangre habla de ser victorioso, la sangre habla de ser sobrenatural, la sangre habla de ser hijo en perfecta obediencia a nuestro Padre. La sangre, tu sangre, Señor Dios mío. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. Tu sangre me perfuma. Tu sangre me pone un anillo en el dedo, me viste, me pone sandalias. Tu sangre. Tu sangre, tu sangre, tu sangre. Tu sangre. Tu sangre. La sangre habla de genética. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto en esta casa, que es una casa sobrenatural, Señor. Gracias, Señor, por nuestros apóstoles Gabriel y Marcela, que nos están direccionando a ser hijos sobrenaturales, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Cuánto levantan un fuerte aplauso al Rey esta noche? Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Bendecidos. Nos vemos el domingo, no hay reuniones, acuérdense. El miércoles la reunión de hombres y el próximo domingo sí lo esperamos, Bendecidos.